Mientras tanto, en La Habana, las FARC pidieron perdón a los familiares de las víctimas de la masacre de Bojayá. Y es que Lescano es un ejemplo de la violencia que Dabeiba sufrió, primero por la presencia de la guerrilla de las FARC y a partir del año 2000 por la presencia de 400 paramilitares en su territorio que junto con la Brigada 17 del Ejército comenzaron a asesinar a campesinos por sospecha. De la mañana en el sitio Tierra Virgen, límites entre Chocó y Valle del Cauca. La información de inteligencia de la policía llevó a los hombres del ejército hasta el corazón del campamento del Frente 30 de las FARC. En la historia de Colombia, lo que es conocido como la época de la violencia es la violencia bipartidista que hubo en su momento y que se caracterizó por el enfrentamiento entre miembros de los partidos liberales y los conservadores. Estos eran los dos partidos políticos tradicionales que había entonces. Todo este periodo se remonta a mediados de los años 40 y fue el cambio de la historia debido al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Posteriormente, en la década de los años 50 surgieron los chulavitas, quienes son un grupo armado financiado por el Partido Conservador, y por otro lado las guerrillas liberales, financiadas por el mismo Partido Liberal. En regiones como el Llano, Boyacá y Norte del Valle, Tolima y algunas partes del centro del país se vieron afectadas fuertemente por esta disputa. Para 1953, con el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, algunas de las guerrillas liberales se intentaron desmovilizar, pero frente a la falta de compromiso del Estado con el cumplimiento de los acuerdos, decidieron tomar las armas nuevamente. Este conflicto causó entre 113.000 y 300.000 muertos y la migración forzada de más de 2 millones de personas, que en su época era equivalente a casi una quinta parte de la población total de Colombia, que en ese entonces era aproximadamente de 11 millones de habitantes. El Frente Nacional de 1957 es el acuerdo bipartidista más fuerte consolidado dentro de la República de Colombia. Este trató de ponerle fin a lo denominado como época de la violencia bipartidista de los años 50, tratando de recuperar la vida democrática, pero su resultado fue algo a medias, ya que se garantizó el retorno a la vida democrática, pero las élites colombianas confiscaron el poder político y excluyeron a minorías. Por ello, muchas de las personas que se sentían excluidas, apartadas dentro del proceso electoral y que además estaban abandonadas a causa de la ausencia estatal, decidieron tomar las armas. Con el gobierno de Lleras Camargo se crearon nuevas guerrillas liberales, en las que se incluían campesinos que buscaban reivindicar el uso de la tierra y quienes posteriormente decidirían llamarse repúblicas independientes. Se dieron a conocer por medio del Congreso, ya que fue en este aparato en donde realmente se entendió que el Estado no llegaba a todas las zonas del país y por ende se presentaba un problema bastante grave. Sabemos que el contexto nacional e internacional está sujeto a diferentes cambios, pero cabe recalcar que el contexto internacional se estaba viendo afectado en esta línea de tiempo por medio de la Guerra Fría. Como bien sabemos, la Guerra Fría constó en diferentes países disputándose a qué bloque ideológico deberían alinearse. Por ello, el bloque soviético decide financiar cierta cantidad de grupos armados revolucionarios de corte marxista y leninista en diferentes lugares del mundo. Sabemos que América Latina no fue la excepción y a finales de la década de los 50 la revolución había llegado a Cuba al mando de la reconocida figura de Fidel Castro. Esto generó un boom alrededor del mundo, tanto ideológica como socialmente. Por ello sirvió para la creación de guerrillas de corte comunista alrededor de toda Latinoamérica. Y así es como se consuma el inicio del conflicto armado colombiano a inicios de la década de los 60 con las conocidas guerrillas de la primera etapa, que incluía a las FARC, ELN y EPL. Así se fueron consolidando diferentes grupos armados, como lo fue el ELN en 1965,
quien tiene un contexto e historia diferente, ya que fue a cargo de los hermanos Vázquez Castaños en un contexto geográfico completamente diferente en el departamento de Santander, y a diferencia de las FARC, este se puede considerar como el primer producto de la Revolución Cubana en Colombia, ya que quienes se pensaron este grupo fueron entrenados por medio de ideologías cubanas y claramente dentro del país, Cuba. En el gobierno de León Valencia se organizó una operación militar a gran escala, pues ya que se contaba con tecnología militar avanzada de la época, se deciden hacer bombardeos aéreos a algunas de estas repúblicas independientes. Diferentes campesinos y hombres en armas de estas regiones afectadas decidieron huir a regiones ubicadas estratégicamente en el centro del país, como Sur, Tolima, Caquetá, formando las primeras zonas de colonización armada. Con la nueva redistribución que estaba surgiendo dentro de las guerrillas liberales, muchos de estos campesinos y miembros del Partido Comunista llegaron a diferentes acuerdos, como por ejemplo Jacobo Arenas, dirigente del Partido Comunista, se encontró con un personaje muy importante como Manuel Marulanda, y con ello formarían la primera guerrilla de orientación comunista que surgió en Colombia, llamada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alias FARC. Esta guerrilla se conformó en 1964, pero este grupo no sería el único, y a partir de este momento el conflicto armado interno en Colombia se llegó a consolidar en mayor escala. Sí, se fueron consolidando diferentes grupos armados, como lo fue el ELN en 1965. Quien tiene un contexto e historia diferente, ya que fue a cargo de los hermanos Vázquez Castaños en un contexto geográfico completamente diferente en el departamento de Santander, y a diferencia de las FARC, este se puede considerar como el primer producto de la Revolución Cubana en Colombia, ya que quienes se pensaron este grupo fueron entrenados por medio de ideologías cubanas y claramente dentro del país, Cuba. Uno de los hechos más graves para la historia del conflicto en Colombia es el exterminio que sufrió el Partido de la Unión Patriótica. Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 1985 y 1993 fueron asesinados 1.163 integrantes y desaparecidos otros 123. La mayoría eran hombres. De esta forma, la Unión Patriótica es un partido político colombiano de izquierda, conformado por el Partido Comunista Colombiano, movimientos sociales de diversas corrientes y sectores políticos que no se sentían representados por los sectores oficiales y tradicionales de los partidos liberales y conservadores. Este partido fue fundado el 28 de mayo de 1985 como parte de una propuesta de paz a partir de los acuerdos de la Uribe entre el gobierno de Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP. La propuesta consistía en una tregua armisticio donde se permitiría la participación política de los combatientes a través de un nuevo partido político que pudiera acogerse. Este partido debía ser amplio y permitir la participación de todos los sectores de la sociedad que apoyaran la paz en Colombia. Desde el mismo proceso de su fundación de la UP en 1984, sus militantes empezaron a ser asesinados, llevando a que en 1986, después de que su fundación oficial y obtener un resultado exitoso en las elecciones, se asesinara el primer congresista de la UP y casi 2 días después al segundo. Con el tiempo, algunos dirigentes del partido UP decidieron tomar distancia a grupos insurgentes, separarse de las FARC-EP en 1987 y asumir el objetivo político de buscar una salida política negociada al conflicto armado colombiano para evitar el asesinato de sus militantes, mientras las FARC-EP deciden que todos sus militantes debían pasar a la clandestinidad como un partido en la práctica prohibido. Según el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica llamado Todo pasó frente a nuestros ojos, el genocidio de la Unión Patriótica, 1984 al 2002, la violencia contra la Unión Patriótica dejó por lo menos 4.153 personas asesinadas, secuestradas o desaparecidas. De estos muertos, 2 eran candidatos presidenciales, los abogados Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. 5 congresistas en ejercicio, Leonardo Posada, Pedro Jiménez, Octavio Vargas, Pedro Valencia, Manuel Cepeda. 11 diputados,
109 concejales y varios exconcejales, 8 alcaldes en ejercicio, 8 exalcaldes y miles de militantes más fueron sometidos a exterminio físico y sistemático por grupos paramilitares, miembros de la Fuerza Pública, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, Fuerza Aérea, Policía Nacional, el F2 y el Departamento Administrativo de Seguridad, y asimismo hicieron parte narcotraficantes. Algunos sobrevivientes al exterminio abandonaron el país. Esos asesinatos de los miembros de la Unión Patriótica en los años 80 y 90 fueron declarados en el 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos tradicionales en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana. En consecuencia, estos crímenes seguirán siendo investigados de manera permanente y se procederá a judicializar a quienes resulten implicados. El conflicto armado interno nos ha permitido ver la cara más vulnerable de los colombianos, dejando un dolor profundo y un agobio para sus mártires. Ha convertido a comunidades que lo vivencian en víctimas totales de un sistema ineficiente, y a nosotros, quienes somos testigos de los relatos y cifras de diferentes atrocidades a causa de esto, no querer desear la repetición de estos hechos nunca más. Investigación pudimos notar que el conflicto armado interno colombiano, junto con otros conflictos de larga duración, tienden a burlarse de todas las explicaciones generales que se dan a partir de las ciencias sociales sobre guerra, sobre paz, ya que se salen de todos los parámetros estipulados dentro de lo conocido como conflicto armado, y Colombia no ha sido la excepción. Solo hasta el año de 1962 se entendió y se quiso encontrar información de por qué Colombia era un país tan violento, ya que no solamente contábamos con antecedentes violentos de 1, 2, 3 años, sino que contábamos con un repertorio de asesinatos de más de 200.000 muertes entre los años de 1946 a 1958, y lo cual preocupaba a la población y claramente a las personas que se encargaban de hacer el análisis de esto. Este suceso significó mucho más que una anécdota en la historia de las ciencias sociales, sino que se inauguró un campo de estudios sobre lo que realmente pasó en la historia colombiana, y que además busca de manera objetiva garantizar la verdad a todos los colombianos. Y es que construir paz no es fácil, y eso lo sabemos, pero el país ha dado un gran paso en la búsqueda de esta. Intenta llevar perdón, verdad y reparación con el proceso de paz a todas las víctimas de estos sucesos. Asimismo, intenta dar a conocer las dos caras de la moneda sobre el conflicto armado en nuestro país, e intenta que nosotros, personas que no hemos sido víctimas de este mal, nos enteremos y conozcamos la historia, para así evitar una repetición de toda esta barbarie. Está así pues en nuestras manos no dejar que toda esta violencia, tortura e injusticia se vuelva a repetir en nuestro país.